Voy a empezar con el primer vídeo de ejercicios del tema Guía de Química Orgánica de Química de segundo de bachillerato. Ejercicio 1. Pide que describa las características del enlace carbono-carbono en los alquenos y los alquinos. En los alquenos hay un doble enlace carbono-carbono. Uno de ellos es un enlace sigma que se produce por solapamiento frontal de los orbitales sp2. El otro intercarbónico es un enlace pi, lo veis ahí en la imagen, que se forma por solapamiento lateral de los orbitales pi sin hibridar y que son perpendiculares al plano formado por los tres orbitales híbridos sp2, de manera que el enlace pi se sitúa por encima y por debajo del enlace sigma. En los alquinos hay un triple enlace intercarbónico carbono-carbono. Uno de ellos es un enlace sigma formado por el solapamiento frontal de dos orbitales híbridos sp, lo veis ahí en la imagen. Los otros dos son enlaces pi similares al de los alquenos, uno situado por encima y por debajo del enlace sigma y el otro por detrás y por delante de dicho enlace. Entonces me pide que escriba una cadena carbonada en el que al menos haya un carbono primario, uno secundario, uno terciario y uno cuaternario. Bueno, esto es una pregunta abierta, podría ser, por ejemplo, este ejemplo que os he puesto aquí. 3. Me pide que indique la hibridación que cabe esperar en cada uno de los átomos de carbono que participan en los siguientes compuestos. La primera es la propanona. Bueno, enumero los carbonos 1, 2 y 3. El carbono 1 tiene hibridación sp3 y por tanto admite 4 enlaces sencillos sigma con los 3 hidrógenos y el carbono 2 con orientación tetraédrica. El carbono 2 tiene hibridación sp2 formando 3 enlaces sencillos sigma con el carbono 1, el oxígeno y el carbono 3 en el mismo plano y ángulos de 120 grados entre sí. Además, un enlace pi, carbono-oxígeno por encima y por debajo de dicho plano. El carbono 3 tiene hibridación sp3 y una estructura de enlaces similar al carbono 1. Luego el propino, también nombro los carbonos 1, 2 y 3. El carbono 1 tiene hibridación sp con dos enlaces sencillos sigma, uno con el hidrógeno y otro con el carbono 2, y dos enlaces pi, uno por encima y por debajo del enlace sigma y otro por delante y por detrás de dicho enlace. El carbono 2 tiene hibridación sp similar al carbono 1, pero sus enlaces sigma los realiza entre el carbono 1 y el carbono 3. Y el carbono 3 tiene hibridación sp3 similar al carbono 1 de la propanona. Seguimos en el 3, el apartado C me da el buteno nitrilo, nombro los carbonos del 1 al 4. El carbono 1 tiene hibridación sp similar al carbono 1 del propino. Los dos enlaces sencillos sigma son con el carbono 2 y con el nitrógeno y los dos enlaces pi son con el nitrógeno. El carbono 2 tiene hibridación sp3 y forma 4 enlaces sencillos sigma con orientación tetraédrica, dos con los hidrógenos, uno con el carbono 1 y otro con el carbono 3. El carbono 3 tiene hibridación sp2 con 3 enlaces sencillos sigma, C3C2, C3CH, C3C4 en el mismo plano y ángulos de 120 grados entre ellos y un enlace pi con el carbono 4. El carbono 4 también tiene hibridación sp2 formando 3 enlaces sencillos sigma con los dos hidrógenos y con el carbono 3 y un enlace pi con el carbono 3. A partir de la hibridación de átomo de carbono, justifica la geometría del etano, eteno y etino y dibuja estas moléculas según el esquema de bolas y varillas.
La teoría de hibridación de orbitales atómicos, que hemos visto ya anteriormente, justifica los datos experimentales de las longitudes y de los ángulos de enlace de moléculas relativamente sencillas. En esta teoría se considera que los orbitales atómicos se pueden combinar entre sí, dando lugar a otros nuevos orbitales híbridos, de modo que en los enlaces se favorezca el máximo solapamiento y se minimice el nivel energético del mismo. Según todo esto, las hibridaciones que explicarían la geometría molecular específica del etano, del eteno y del etino serían: para el etano, en cada carbono hay una combinación de un orbital s y los 3 orbitales p para formar 4 orbitales híbridos sp3, equivalentes entre sí y orientados hacia los vértices de un tetraedro. Los 2 carbonos se unen entre sí mediante un enlace sencillo sigma, y cada carbono se une a 3 átomos de hidrógeno también mediante enlace sencillo sigma. La geometría molecular sería similar a 2 tetraedros unidos entre sí por uno de sus vértices, y ahí veis el modelo de bolas y varillas. El eteno. La combinación del orbital s del carbono y 2 orbitales p formarían 3 orbitales híbridos sp2, equivalentes, coplanares y con los ángulos de 120 grados entre sí. El otro orbital p se mantendría puro sin hibridar y perpendicular al plano que forman los 3 orbitales híbridos. Los 2 carbonos están unidos entre sí y a 2 hidrógenos cada uno mediante un enlace sencillo sigma. Además se formaría otro enlace pi intercarbónico por solapamiento lateral de los orbitales p sin hibridar. Ahí veis el eteno. Y el etino se forma la combinación de un orbital s y de un orbital p del carbono para dar 2 orbitales híbridos sp que se sitúan alineados con ángulos de 180 grados entre sí y quedarían 2 orbitales p puros sin hibridar, perpendiculares entre sí y con respecto al eje que contiene a los orbitales híbridos. Cada carbono del etino utiliza sus 2 orbitales sp para unirse mediante un enlace sigma sencillo con un hidrógeno y con el otro carbono. Los orbitales p servirán para formar 2 enlaces pi intercarbónicos, uno por encima y por debajo del enlace sigma anterior y el otro por delante y por detrás de dicho enlace. Describe la geometría previsible de la molécula de propinal. Sería HC, triple ACC, CHO. Numeramos los carbonos 1, 2 y 3 a partir del aldehído. Vamos a explicar la geometría molecular a partir de la hibridación de orbitales atómicos. El carbono 1 tiene hibridación sp2 y por tanto estará unido al carbono 2, al átomo de oxígeno y al átomo de hidrógeno mediante 3 enlaces sencillos sigma coplanares y que forman un ángulo de 120 grados entre sí. El carbono 2 tiene hibridación sp y forma 2 enlaces sencillos sigma con el carbono único del carbono 3 con un ángulo de 180 grados entre sí. Y el carbono 3 tiene hibridación sp formando 2 enlaces sencillos sigma con el hidrógeno y con el carbono 2 con un ángulo de 180 grados entre sí. Además, aunque no afecta a la geometría molecular, se forma un enlace pi entre el carbono 1 y el oxígeno, por encima y por debajo del enlace sigma, y 2 enlaces pi entre el carbono 2 y el carbono 3, uno por encima y por debajo del enlace sencillo, y otro por delante y por detrás de dicho enlace. Según esto, la fórmula de la molécula quedaría similar a una Y alargada, ahí la veis. En el etano el enlace intercarbónico mide unos 54 angstroms, en el eteno 1,34. ¿Por qué el benceno es de 1,39? La molécula de benceno está formada por 6 átomos de carbono con hibridación sp2 y 6 átomos de hidrógeno que forman un ciclo hexagonal. Cada carbono está unido a otros 2 carbonos y a un hidrógeno mediante enlace sencillo sigma, y además se forman 3 dobles enlaces carbono-carbono alternos, se llaman conjugados.
Los 6 electrones pi que forman estos dobles enlaces no están localizados específicamente, sino distribuidos uniformemente alrededor del anillo, por encima y por debajo del plano de la molécula. Esta deslocalización de los enlaces pi se representa mediante las llamadas formas de resonancia. Este carácter resonante de los enlaces carbónicos del benceno es lo que explica que la longitud de enlace 1,39 Armstrong sea intermedia entre el enlace sencillo carbono-carbono y el enlace doble carbono-carbono. El DDT, también llamado rotano, es un insecticida con propiedades similares al DDT. Está formado por un cigo de 2,5% de carbono, 44,4% de cloro y 3,1% de hidrógeno. En estado gaseoso, una masa de 1,6 gramos ocupa 140 mililitros a 120 grados 115 atmósferas. Pide que calcule su fórmula empírica y su fórmula molecular. Nosotros hemos ejercicio de repaso porque esto es ya del curso pasado. Determinamos la fórmula empírica por el porcentaje de cada elemento que tiene el compuesto. Salen 4,375 moles de carbono, 1,25 de cloro y 3,1 gramos de hidrógeno. Dividimos estos valores entre el valor más pequeño y me sale para el carbono 3,5, para el cloro 1 y para el hidrógeno 2,5. Los coeficientes los multiplicamos por 2 para obtener valores enteros y obtenemos la fórmula empírica T7CO2H5. Para hallar la fórmula molecular utilizamos los datos del enunciado para poder calcular la masa molecular a través de la ecuación de Clapeyron. La masa molecular me sale 320 gramos por mol. La masa de la fórmula empírica es 160, así que el número de veces que la masa molecular engloba la masa de la fórmula empírica es 2. Y por tanto la fórmula de la molécula será C14Cl4H10. Determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un hidrocarburo si en la combustión de 2,8 gramos de ese compuesto se ha obtenido 8,8 gramos de CO2, 3,6 de agua y se sabe que su masa molar está comprendida entre 50 y 60 gramos por mol. La combustión del hidrocarburo sería CXHI más Z de O2 para dar X de CO2 más I medios de H de agua. Todo el carbono del CO2 y todo el hidrógeno del agua provienen del hidrocarburo, por lo tanto tendré a partir del CO2 2,4 gramos de carbono y del agua 0,4 gramos de hidrógeno. Pasamos estos datos a moles y me da 0,2 moles de carbono y 0,4 moles de hidrógeno. Si dividimos entre 0,2 se comprueba que la fórmula empírica es CH2. Como la fórmula molecular es n veces la masa de la fórmula empírica, el valor de n más aproximado es n igual a 4 y por tanto la fórmula molecular será C4H8, el butano. Explica la influencia de las fuerzas intermoleculares sobre los puntos de ebullición de los compuestos orgánicos y ordena de forma razonada de mayor a menor el punto de ebullición de los compuestos que veis ahí. Las fuerzas intermoleculares son interacciones atractivas que tienden a mantener unidas las moléculas de un compuesto. Por tanto, cuanto mayor sean estas fuerzas, más probabilidad hay de que estas sustancias se encuentren en estado sólido o líquido a temperatura ambiente. Las interacciones más intensas son los puentes de hidrógeno y después las fuerzas de Van der Waals. En general, cuanto más polar sea una molécula o de mayor masa, más intensas serán las fuerzas intermoleculares. En este caso calculamos las masas moleculares del N-pentano, del 1-pentino, del ácido pentanoico, del 1-pentanol y del dimetilpropano. Vemos, teniendo en cuenta la polaridad del grupo funcional y el valor de las masas moleculares, tendríamos que el ácido pentanoico tendrá mayor temperatura que el 1-pentanol, mayor que el 1-pentino, mayor que el penteno y mayor que el dimetilpropano.
9. Justifica. Los alcoholes se disuelven mejor en agua que las cetonas de igual número de carbonos. Es verdadero, ya que el grupo OH de los alcoholes es más polar que el grupo carbonilo CO de las cetonas. B. Las aminas terciarias poseen puntos de ebullición inferiores a las primarias de similar masa molecular. Verdadero también, ya que al desaparecer el enlace NH en las aminas terciarias, la molécula pierde la polaridad. Si, por ejemplo, el punto de ebullición de la trimetilamina de 59 gramos por mol es 3,5, mientras que la propanamina, que tiene el mismo masa molecular, es de 48,7 y la 1,2-etanodiamina es de 116,5. C. El ácido etanoico disuelve mejor en agua que en ácido decanoico. Sí, porque al aumentar la cadena carbonada, básicamente hidrófoba, disminuye la solubilidad en agua del compuesto. D. El metanoato de metilo tiene una temperatura de ebullición inferior al ácido etanoico, siendo sus masas molares iguales. Por la polaridad de la molécula, que facilita las interacciones moleculares, el ácido acético puede formar puentes de hidrógeno, en cambio el éster no. Y E. Los hidrocarburos lineales tienen mayor temperatura de ebullición que los ramificados. Eso sí, ya que los hidrocarburos ramificados tienen menos superficie de contacto con respecto a las moléculas lineales, lo que limita las interacciones de Van der Waals. Un aminoácido contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En un experimento, la combustión completa me da unos gramos de CO2 y de agua. En otro experimento diferente, se obtuvieron una cantidad de amoníaco. Me pide que calcule la fórmula empírica del amoníaco, el aminoácido, y si la masa molecular es aproximadamente 145 unidades, ¿cuál es su fórmula molecular? ¿Cómo se llamará el aminoácido? Durante la combustión se ha formado, veis ahí la reacción con los datos que me ha dado el enunciado. Como el CO2 proviene del aminoácido y del aminoácido y el hidrógeno del agua también, me da 1,07 gramos de carbono y 0,21 gramos de hidrógeno, que lo podemos expresar en porcentaje. Será un 49,4% de carbono y un 9,65% de hidrógeno. Si procedemos de la misma manera con los datos del segundo experimento, sacamos que tenemos 0,36 gramos de nitrógeno, que son un 19,2% de nitrógeno. Seguimos en el 10. Como tenemos los porcentajes de carbono, hidrógeno y nitrógeno, el porcentaje de oxígeno será del 21,7%. Para determinar la fórmula empírica del aminoácido, calculo los moles de carbono, me salen 4,11, de hidrógeno 1,25, de nitrógeno 3,1 y 1,36 moles de oxígeno. Dividiendo estos cocientes por el valor más pequeño, obtenemos la fórmula empírica. La fórmula empírica del aminoácido sería C3H7ON, cuya masa es 73. Como la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica, la masa molecular del compuesto también será n veces la fórmula empírica. En nuestro caso, n nos daría 2. Así que, por tanto, la fórmula molecular será C6H14O2N2. Un compuesto orgánico con una masa molecular está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Me llevan las cantidades que se forman cuando se quema y el nitrógeno desprendido recogido sobre agua. Me piden la fórmula molecular. Todo el carbono del CO2 y el hidrógeno del agua provienen del compuesto, así que tendré 2,14 gramos de carbono y 0,12 gramos de hidrógeno. Para determinar los gramos de nitrógeno que hay en el compuesto, utilizamos la ecuación de los gases, sabiendo que la presión real que ejerce el nitrógeno será la presión total que se mide menos la presión del agua a esa temperatura, es decir, 975 milímetros de mercurio. Según esto,
utilizando P por V igual en RT, me salen 0,06 moles de nitrógeno, lo paso a gramos, me da 1,68 gramos de nitrógeno. Tengo las masas de carbono, hidrógeno y nitrógeno, se las resto al total y me da 1,06 gramos de oxígeno. Así que a partir de estos datos calculamos los moles de cada uno de los elementos: 0,178 de carbono, 2 de hidrógeno, 3,1 de nitrógeno y 0,066 de oxígeno. En el 11 dividimos los valores que nos han dado por el más pequeño, que es 0,066, y nos da la fórmula empírica C3H2ON2, a la que corresponde una masa de 82 gramos. Como dividimos la masa molecular del compuesto entre la de la fórmula empírica, y en nuestro caso será n igual a 164 entre 82, que me da 2, es decir, que la fórmula molecular del compuesto será C6H4O2N4. Me piden la fórmula molecular de un hidrocarburo saturado hasta el que al arder 8,6 gramos del mismo se producen 12,6 gramos de agua. Y luego que elija entre las siguientes soluciones justificando la elección. ¿Qué hibridación presentan los carbonos de estos hidrocarburos? Y que haga un dibujo y que escriba los posibles isómeros del 2. Un hidrocarburo tiene fórmula molecular CnH2n más 2, más oxígeno para N de CO2 más N más 1 de agua. Así que 12n más 2n más 2 entre 8,6 es lo igual que 18 por n más 1 por entre 12,6, así que n vale 6. La opción correcta sería la 2. Presenta hibridación sp3, puesto que están saturados y los átomos de carbono se unen a 4 átomos diferentes. Veis ahí la hibridación, la fórmula y una representación de bolas y varillas. Así es el hesano, que tiene 4 isómeros de cadena: 2-metilpentano, 3-metilpentano, 2,2-dimetilbutano y 2,3-dimetilbutano. Escribe y nombra 2 isómeros de posición de fórmula C3H8O, 2 isómeros de función de la misma fórmula y 2 isómeros de cadena de C6H12. En el primer caso serían el 1-propanol y el 2-propanol, en el B el propanal y la propanona, y en el C 1-hexeno y 3-metil-1-penteno. El 14 escribe y nombra 4 isómeros funcionales de C4H8O. Pues por ejemplo el 3-buten-2-ol, el butanal, butanona y etenil, etil, éter. Indica qué tipo de isomería estructural pueden presentar los siguientes compuestos. El 1-pentino. Lo veis ahí, este isómeros suyos: de posición el 2-pentino, de función el 1,3-pentadieno y de cadena el 3-metil-1-butino. La 2-pentanona, también os la he puesto ahí de la fórmula, de posición 3-pentanona, de función el pentanal y de cadena 3-metil-2-butanona. Para el ciclo hexeno, que es C6H10, de función el 2-hexino y de cadena el 1-metil-ciclopenteno. ¿Qué se entiende por carbono asimétrico? Señalo los carbonos asimétricos de varios compuestos que me ponen. Se denomina carbono asimétrico o estereogénico al carbono que tiene los 4 sustituyentes diferentes. Habitualmente se simboliza con un asterisco. Según esto, en el 2,3-diclorobutano
los dos carbonos centrales, el 2 y el 3, son asimétricos. En el 2-propanol no hay carbonos asimétricos. En el 1,1-dibromo 2-butanona vemos la fórmula y tampoco tiene carbonos asimétricos. Y el 4-amino 2-pentanol tiene dos carbonos asimétricos en C2 y en C4. Pues este ha sido el primer vídeo de ejercicios del tema bioquímica orgánica de la química de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.